Zárate, qué gusto tenerlo, muy buenos ¿Qué tal, días. Carlos? ¿Qué le parece todo esto? Yo creo que desgraciadamente en este tema de los horrores de la noche de Iguala va a permanecer la tensión y va a permanecer las dudas a lo largo del tiempo. Y creo que esto tiene que ver con... Oye, incluso el Universal pone que hay una llamada telefónica entre el abogado de los papás y uno de los papás hablando de 200,000 pesos ahí, que no queda claro si son de Guerreros Unidos o de un sindicato, unas cosas ahí medio espeluznantes, ¿no? Sí, claro, yo creo que esto nos remite por un lado a lo que mostró este hecho, es decir, mostró, me parece, de una manera muy evidente que al menos en el caso de Iguala, la segunda ciudad en importancia del estado de Guerrero, había una absoluta penetración del crimen organizado con las autoridades, es decir, que en el caso de Iguala estábamos hablando de un narcomunicipio, como ocurre en muchos otros municipios del país. Y yo creo que esta tensión que se percibe y que continúa a pesar del tercer peritaje, tiene que ver con varias cosas, en mi opinión. En primer lugar, en el hecho de que no hubo una decisión unánime de estos 6 super expertos. Es decir, creo que en cuestión científica no tendría por qué haber una duda, y sin embargo son 4 los expertos que confirman que hubo un fuego de gran magnitud en el cual se pudieron quemar, dicen ellos, al menos 17 hombres adultos. Sin embargo, hay 2 votos que no se dieron, uno que se sabe notoriamente no está de acuerdo con el dictamen y otro que expresa dudas. Yo creo, Carlos, que en los próximos días, quizá en las próximas semanas, a través de investigación periodística, entrevistas a profundidad con estos disidentes, se va a conocer cuál es el fondo, es decir, por qué al final de cuentas uno rechaza el dictamen y por qué otro establece sus dudas. Pero eso por lo pronto introduce ruido en el proceso. Lo segundo es el comportamiento de los padres. Los padres tienen que aferrarse a la idea de la vida de sus hijos, de tal manera que si no reciben información absolutamente contundente de que están muertos, ellos van a seguir con esta esperanza y eso es absolutamente natural. Simplemente el fin de semana una revista publica que incluso uno de los padres de estos jóvenes fue de los miles de reclutados por Caro Quintero en el famoso rancho El Búfalo en Chihuahua, en donde tenían a algunos miles de trabajadores esclavizados, y entonces él expone la duda, la esperanza de que su hijo y otros jóvenes hayan sido secuestrados y que estén haciendo un trabajo esclavo en alguna zona del narcotráfico. Un tercer ingrediente que mete ruido es el afán de algunos actores sociales y políticos y de algunos medios de comunicación, están algunos periódicos, tratando de desacreditar el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos internacionales y desde luego también de desacreditar el trabajo del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez y Casa. En esa postura desde luego no está la procuradora Arely Gómez, no está el subprocurador Betazos, que siempre han manifestado respeto por el trabajo profesional de los expertos internacionales. Pero está también la decisión del secretario de Gobernación de Osorio Chong de decidir que no haya una prórroga en el trabajo de estos expertos, lo cual también lo confronta directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que esto no es lo acordado y que es una decisión de ellos continuar o no. De tal manera que todo esto enrarece en el fondo este tema que va a seguir presente, y lo más grave, Carlos, que hemos conocido en los últimos días, en las últimas semanas, hechos que parecen una réplica de lo de Iguala, es decir, policías estatales, como en el caso de Veracruz, que bajan de su vehículo a muchachos en Tierra Blanca y que los entregan a una banda del crimen organizado. Y unos días después, policías municipales de Papantla que hacen lo mismo, de tal manera que todo esto nos recuerda el nivel, la profundidad de la crisis de derechos humanos y de seguridad que vive el país y que desgraciadamente no cesa. Muchísimas gracias, maestro Zárate, analista de Primera Noticias, Primero el Mundo.